Buenas tardes. Iniciamos con esta sesión la lección dedicada a las teorías del Estado. En las lecciones anteriores hemos repasado el origen y desarrollo de la ciencia política como institución, como disciplina académica. Por cierto, que por ser respetuosos con las fuentes, indicarles que parte de la documentación referida al caso español está en un libro del profesor Miguel Jerez, Ciencia Política, un balance de fin de siglo, editado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, precisamente. También hemos visto cómo la filosofía política pasó a denominarse en el siglo XIX ciencias políticas, y cómo esas ciencias políticas como estudio del campo de lo político se dividen, según estamos presentando en estas ponencias, en teoría política empírica, aquella que va desde el conductismo hasta la teoría de la elección racional, teoría política normativa, que va desde el estudio de la historia de las ideas políticas hasta todo lo que ha girado alrededor de la obra de Rawls, de la teoría de la justicia, y en último lugar, las teorías del Estado, que es a lo que vamos a dedicarnos en esta sesión. Como, digamos, nexo de unión entre la anterior sesión normativa y esta, indicar que, referenciar un caso de un politólogo, un catedrático de teoría política español, el profesor Rafael del Águila, aún desde una, digamos, perspectiva más normativista, subrayó la marginación del Estado en estos estudios, denunciándola y preguntándose por qué se había marginado el estudio de la razón de Estado, lo cual hace más pertinente, digamos, este enfoque que pasa desde las teorías normativas a la teoría del Estado como teoría política y filosofía política. El profesor del Águila, pues venía a decir venía a recordar esa distinción de Goethe, ¿no?, de el orden y la justicia. Recordemos, como Goethe decía, prefiero la injusticia al desorden. Bien, pues en esa especie de conflicto incidía un conflicto que también se puede, digamos, reformular enfrentando la fórmula clásica de que sobrevive la justicia y muera el mundo, fiat justitia et pereat mundus, frente al lema, digamos, romano de salus populi suprema lex. Digamos que ahí estaría ese conflicto. El profesor del Águila, por último, incidía en la necesaria aparición de una ética de las consecuencias frente a la ética intencional que caracteriza, digamos, la visión ética idealista que surge con Kant. Subrayaba esta ética consecuencialista y subrayaba asimismo la virtud de la prudencia como virtud política por excelencia. Bien. Visto este nexo de unión entre las teorías políticas tal y como se suelen entender y las teorías del Estado, vamos a pasar a definir qué es el Estado, ver qué elementos constituyen el Estado, repasar un poco la formación y el desarrollo del Estado y, finalmente, analizar qué teorías actualmente están en boga en relación al Estado. Bien, la primera parte dedicada pues a la definición del Estado. Recordaré, con ánimo de simplificador, la definición que dio Max Weber, que se suele, digamos, a la que se suele acudir para iniciar a hablar de estos temas, hoy en día, vamos. Max Weber dice: el Estado es aquella comunidad que dentro de un determinado territorio reclama para sí y con éxito el monopolio de la violencia física legítima. Bien, esta definición apunta a los tres elementos que clásicamente los tratadistas dicen que constituyen los elementos del Estado, que son la comunidad, también la población, el pueblo o incluso la nación. Este sería el primer elemento. Nación en la que desde la Revolución Francesa reside la soberanía. El territorio, pues con todo lo que ello implica,
geográficamente, la riqueza del suelo, del subsuelo, la vegetación, el clima, la fauna. Y, por último, el poder que asociaríamos con la definición de Weber a la violencia física legítima. El poder como capacidad para imponer obediencia o como relación de mando-obediencia, que implica además una disposición de recursos para poder ejecutar el poder. La definición de Weber, asimismo, habla de la legitimidad, que sería, digamos, ese componente que acompaña el ejercicio del poder y por el cual este poder se justifica. De estos elementos se deducen unos conceptos básicos, los cuales, bueno, habría más, pero quiero incidir en tres. La soberanía, que es el poder de dar leyes sin recibirlas de otro, es decir, que no se está sujeto a leyes anteriores, concepto que introdujo Bodino y que, a mi juicio, sigue absolutamente vigente. La legitimidad, de la cual acabamos de hablar. Por cierto, que Weber hablaba de tres tipos de legitimidad, como bien es sabido: la legitimidad tradicional, la carismática y la racional, y desde el siglo XX estaríamos, digamos, regidos por una legitimidad racional. Y, por último, la institucionalización del poder. La institucionalización del poder, que implica que el poder ya no es personal, está despersonalizado, disuelto, digamos, en la administración pública, en la burocracia, y además es autónomo en tanto en cuanto el poder político ya no equivale al poder económico o religioso, si es que queremos mantener que la política es un ámbito autónomo, o al menos de autonomía relativa respecto a otros ámbitos de la actividad humana. Bien. Una primera pregunta que podría hacerse de esta pequeña exposición es: ¿justifican estos elementos la reducción de los estados, de los estudios políticos al Estado? O sea, ¿justifica que hablemos de teoría del Estado como filosofía política? Cuando menos, esa sería mi respuesta tentativa, provisional, cuando menos justifica la reubicación del Estado en el primer plano del campo político. Bien, vamos a pasar ahora a ver cómo se ha formado y se ha desarrollado el Estado, en función de las distintas propuestas y teorías que se dan sobre el caso. El tema sobre la formación del Estado normalmente está unido, al menos desde una perspectiva antropológica, a la que en este caso acudimos, al tema, digamos, del surgimiento de la civilización. Y hay una serie de autores clave clásicos que digamos, que dan respuesta a esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, pues, en la sociedad primitiva, Morgan hablaba de la aparición de la escritura, con su función de archivo y registro. Por cierto, que hay una etimología entre el archivo, el arqué, y el poder. El archivo sería el poder. Sin que la etimología diga todo lo que es un concepto, sí que indica por dónde van los tiros. Gordon Childe, en Los orígenes de la civilización, hablaba de la revolución urbana y la excedente de la producción de alimentos. Engels, en El conflicto de la familia, también hablaba del conflicto de clases y la apropiación, a la que luego daría lugar el Estado. Veremos cómo esto se puede dar la vuelta, pero más adelante. También hay teorías, digamos, que apelan a la institucionalización del liderazgo político centralizado y con funciones administrativas. Es la tesis que mantiene, por ejemplo, Service, el Marx Service. Bien, una vez vista un poco estos factores que nos ayudan a ver cómo se va configurando un Estado, una forma estatal como organización política, la siguiente cuestión es ver qué diferencia hay entre lo que son organizaciones sociales que todavía no son políticas, también llamadas prepolíticas, y las organizaciones sociales políticas. Sobre este punto, además, hay un debate muy interesante al que voy a hacer mención de inmediato. Desde una perspectiva, insisto, antropológica,
como la de Lawrence Crowther, también la de Malinowski. Se suele citar pues bueno, una serie de organizaciones que no tienen Estado en sentido propio y que, bueno, pues que remitirían, digamos, a tribus, a formaciones que no tienen las instituciones básicas como para eso, para formar una organización política en sentido estricto. Y se habla pues, bueno, de sociedades simples, por ejemplo, en el caso de los pigmeos, los bosquimanos, los esquimales. En sociedades con instituciones, algunos llaman paraestatales, que ya prefiguran un poco la cuestión, porque ya tienen alguna institución. En este caso, pues, algunos hacen alusión a los indios cuervo, cuya institución es la caza del búfalo, y a unas sociedades ya pues, que en otra fase un pelín más avanzada, pues, sociedades de jefatura teocrática, que son las que habla Service, por ejemplo, o en los estados nacientes, ¿no? Aquí es famoso la cita al estado de Ankole, el actual Angola, muy anterior a la colonización británica. Habría un punto, digamos, en el que el Estado, o sea, estas organizaciones sociales dejan de ser prepolíticas para pasar a ser políticas. Es una cuestión que tanto desde un punto de vista antropológico, histórico, es muy, muy delicada de tratar, muy compleja, y que no solo lo es desde ese punto de vista histórico, que precisamente es ese punto en el que la antropología se convierte en historia, sino también lógico. Desde nuestra perspectiva, a partir ya de los imperios antiguos, y sobre todo con la polis griega absolutamente, ya podemos hablar de estados. Ya podemos hablar de estados con, al menos de una forma esquemática, pero bueno, más sentada, los elementos de los que acabamos de hablar. En los imperios antiguos, pues bueno, todo el mundo recordará el imperio mesopotámico, el Egipto, la antigua China. Algunos tratadistas creen que todavía se trata de sociedades prepolíticas, se trata, es verdad, de gobiernos teocráticos con una economía que se llama de templo, porque la controlan, pues bueno, la clase, el clero, digamos, por así decirlo, en nuestro lenguaje. Un aparato burocrático y una administración centralizada de los regadíos. Es la tesis que, por ejemplo, la hipótesis que maneja Wittfogel, la hipótesis hidráulica que se llama. Más allá de estos imperios antiguos, pues bueno, ya en fases más adelantadas de la historia nos encontramos con la polis griega, la República Romana, las monarquías helenísticas, sucesoras del imperio alejandrino, el imperio romano y los reinos feudales. Y tras los reinos feudales entraríamos ya en la fase de lo que se conoce como Estado moderno. Un Estado moderno y aquí el punto de debate al que me refería antes. Muchos historiadores y politólogos creen que este Estado es realmente el Estado de verdad. O sea, digamos, el concepto de Estado, ellos lo refieren a este tipo de Estado, y lo anterior no serían estados, serían formas políticas, organizaciones sociales políticas, pero de otra índole que no son las estatales. No es nuestra perspectiva. Puesto que pese a que, digamos que jurídicamente los anteriores casos no encajan con lo que es el Estado moderno, evidentemente, sí que tendrían esos elementos que desde un punto de vista histórico podrían justificar su denominación de estados. De hecho, bueno, es sabido que la fórmula status republicae romanoe ya se encuentra documentada en el Bajo Latín. El debate, de todas formas, existe y bueno, en esto los politólogos, equivocadamente o no, pues se mantienen firmes, y aquí enlazaríamos con lo que hemos visto en sesiones anteriores con, digamos, una concepción de la historia de la política muy influenciada por el protestantismo, en tanto en cuanto el Estado moderno o la configuración del Estado moderno obedecería a una serie de factores
el desarrollo de las finanzas, el uso de la pólvora, por ejemplo, el uso de la pólvora que hace que la nobleza ya no tenga el monopolio militar, pero sobre todo la reforma protestante y la aparición de la imprenta. Entonces, pues bueno, esta coincidencia no creo yo que sea, digamos que ociosa o gratuita. Dentro de este parámetro, la sucesión de tipos de Estado que se suele dar pues es el Estado absolutista, más adelante el liberal, con la aparición del imperio de la ley, la división de poderes, el reconocimiento de los derechos fundamentales, bueno, todo esto, estas contribuciones que teóricamente tienen su paralelo en las obras de Locke. Y luego, pues, como si fuese una continuidad natural, se habla del Estado democrático de derecho, que es en lo que estamos hoy en día, en la cual, pues bueno, aparte de los anteriores elementos, se incorporaría el ejercicio del sufragio universal, la constitucionalización de los partidos políticos y, bueno, y esa especie de, digamos, tendencia a garantizar el bienestar a través de la gratuidad de la educación y la asistencia sanitaria. Ahora bien, también esos tratadistas hablan, a veces separadamente, la cuestión es que no hablan del Estado socialista. Separadamente me refiero a que muchas veces el Estado, bueno, creo que la mención del Estado democrático de derecho, sin hacer mención, al menos paralela, y desde luego con nexos, al Estado socialista, supone un error de visión. El Estado socialista, pues bueno, estaría identificado con la experiencia de la Unión Soviética, con una serie de rasgos como pueden ser el centralismo democrático, la dirección del partido y, bueno, y la función que tiene el Estado en relación a la economía y la cultura. PESE, esto es un dato interesante, va a buscar, al menos dentro de, teóricamente, digo, a buscar la desaparición del Estado, ¿no?, en un horizonte que inauguraría la verdadera historia, según lo que es, digamos, la visión de Marx. Ahora bien, quiero insistir en que precisamente esa función intervencionista que el Estado socialista da, pues eso, o sea, que el modelo socialista da al Estado en relación a la economía y la cultura es un factor, digamos, ineludible para explicar por qué el Estado, el llamado Estado democrático de derecho, es como es y también busca el bienestar de los ciudadanos. Evidentemente, pues bueno, a lo que me estoy refiriendo es a que la Unión Soviética jugó un papel central en la conformación de los estados de bienestar. Bien es cierto que Bismarck, ya un conservador alemán a finales del siglo XIX, ya estableció las primeras, digamos, bases para la conformación del estado de bienestar, pero por temor a lo que venía, no porque creyese absolutamente en ello. Bueno, no me voy a meter en intenciones. Visto este esquema, pasamos ya en un punto ulterior a ver lo que son las teorías del Estado. Las teorías del Estado, hemos visto la formación, cómo se estructura, los elementos y ahora cómo se ha teorizado sobre el Estado. Una teorización que, sin ánimo de ser reiterativo, de nuevo vuelve a estar muy conectada con un relato protestante de la historia de la política, puesto que estas teorías del Estado pues, se ha hecho efectivamente por historiadores, juristas y politólogos, haciendo un poco dejación de lo que son las aportaciones antropológicas. Así, el primer enfoque, digamos, la primera perspectiva desde la cual la teoría del Estado empezó a funcionar es el enfoque jurídico formal, un enfoque que está ligado al estudio del derecho público en Alemania y que en último término reduce el poder del Estado al derecho. De ahí precisamente bueno, lo del Estado de Derecho que para el máximo exponente de esta perspectiva sería una redundancia, ¿no? Porque si el Estado es el derecho, pues no hace falta decir Estado de Derecho, o se dice Estado o se dice Derecho. Pero bueno, es una tradición
que ya digo, se inicia a mediados del siglo XIX en Alemania. Gerber, Laban, hay muchas referencias, von Moll, y el cenit se encuentra en la obra de Hans Kelsen. Hans Kelsen, que como sabemos intentó construir un ordenamiento jurídico como un sistema consistente, cerrado, saturado y completo, al modo de David Hilbert en los sistemas axiomáticos. Esta referencia a la lógica me hace recordar, aunque sea un poco entre paréntesis, la referencia también, pues bueno, de las formas de gobierno en Aristóteles, que también hacen referencia a la lógica, ¿no? Como la monarquía, la aristocracia y la democracia, o la república y sus formas degeneradas, al fin y al cabo acuden a los segundos analíticos, que es de donde Aristóteles se nutre para hablar de gobierno de uno, gobierno de unos pocos o gobierno de todos. El enfoque jurídico formal, de todas formas, incluso ya en Alemania hizo aguas por la realidad política, ajustados a este ámbito temporal que empieza en el XIX y el XX, hizo aguas en el periodo de entreguerras, donde se vio que la realidad política estaba desajustada a lo que pretendía describir un Estado de Derecho de esta índole, ¿no? El funcionamiento real de la vida política no se ajustaba a las normas jurídicas tal y como estaban planteadas, como evidentemente demostró con toda contundencia la explosión de la Segunda Guerra Mundial. Ya previamente, en finales del siglo XIX, principios del XX, Jelinek, de nuevo desde Alemania, dijo que, afirmaba que no había que reducir el estudio del Estado a la doctrina jurídica y que el Estado, pues también tendría que acudir a estudios sociales y al estudio de la historia. Y Hermann Heller, ligado, digamos, a posiciones socialdemócratas, también insistió en la necesidad de acudir a otro tipo de factores sociales, pero también la economía, en fin, la opinión pública, etcétera, etcétera. El autor que en todo caso más puso en solfa esta visión jurídico-formal fue, como sabemos, Carl Schmitt. Carl Schmitt, el profesor de Javier Conde y también de Manuel Fraga, por cierto. Entonces, Carl Schmitt, es famosa su postura decisionista, y traemos a colación el debate que tuvo con Hans Kelsen a propósito de la justificación, las garantías constitucionales, ¿no? ¿Por qué debía existir un tribunal de garantías constitucionales, lo que hoy hablamos como tribunal constitucional? Entonces, es un tema esencial, porque es un tema que incluso para los juristas más positivistas y más, digamos, orgullosos de su profesión, rebasa el campo de lo jurídico. Es un tema que ya tiene que ser filosófico-jurídico o filosófico-político en sentido estricto. La posición de Kelsen es que el garante último de la Constitución es el propio político en cuanto decisor último. Por otro lado, Schmitt es famoso por su categorización de la política en función del dualismo entre amigo y enemigo, como apunte, digamos, al margen. Bien, el desarrollo de la teoría del Estado sufre a partir de, entre guerras, Segunda Guerra Mundial, sufre, digamos, en los países occidentales, un freno, y en la ciencia política, como tuvimos ocasión de ver en lecciones anteriores, se produce un desdibujamiento del Estado y el Estado pasa a ocupar un plano subsidiario, se diluye
entre otras razones, la que vimos el otro día, el triunfalismo el triunfo del conductismo en la esfera de los estudios políticos, del conductismo y de todas las escuelas empíricas que en Norteamérica van sucediéndose como vimos. Tanto es así que hoy día la teoría del Estado ha casi desaparecido como área de conocimiento, ha desaparecido como área de conocimiento, se mantiene como asignatura en algunas facultades, pero se tiende a estudiar, al menos en las facultades de ciencias políticas, más bien como políticas públicas. Políticas públicas que más bien, más que en derecho político, tendría también su conexión con el derecho administrativo y tal. Entonces, bueno, pues las políticas públicas lo que estudian son los procesos de adopción de decisiones, cómo se introducen los temas en la agenda política, cómo se preparan, quiénes son los actores que intervienen, cómo se aplican, la evaluación y tal. Pero bueno, vemos que este desdibujamiento es notable y bastante todavía actual, pese a lo que digo, lo que voy a decir a continuación, que es que, en efecto, pese a esta situación, sí que se ha producido un pequeño resurgimiento de la teoría del Estado, un pequeño resurgimiento, hasta un punto, ¿no? Porque también ha habido, como veremos, una reducción de lo que es el estudio del Estado a las teorías a través de la democracia. Entonces, bueno, en este punto vamos a ver a continuación lo que son las teorías actuales del Estado, ¿no? y digamos cómo tratan este fenómeno, y vamos a dedicarnos a cuatro corrientes básicas. En primer lugar, una corriente, una teoría que hasta ahora no hemos tratado, pese a ser fundamental, pero queríamos tratar, digamos, aquí, en este punto. Y ahora, dado que, a pesar de que se la tacha como desaparecida, pues yo creo que sigue vigente y estuvo vigente desde hace tiempo, y no, es decir, nunca ha perdido vigencia, que es el marxismo. El marxismo, que más que una teoría política, yo lo encuadraría como una teoría del Estado. Cuestión también discutible, evidentemente, pero bueno. La teoría del Estado, de Marx, no es cuestión de pensar, responderla ahora, voy a dar 3 pinceladas muy básicas que realmente tampoco hacen justicia a lo que es, pero creo que es totalmente necesario para en esta lección. Pues sabemos que la historia es una concepción histórica, digamos que la teoría del Estado se encuadra dentro de lo que sería el materialismo histórico, en la que la historia está entendida como una lucha de clases y hay una sucesión de modos de producción, y que dentro de estos modos de producción, pues las relaciones de producción constituyen una estructura económica sobre la que se asienta una determinada superestructura jurídica y política. En este sentido, el Estado sería un instrumento de dominio de clase. Esta visión que he perfilado es muy economicista, no es la más ajustada a la realidad, pero digamos que es una visión vulgarizada con la que siguen trabajando, por cierto, muchos teóricos. Los actuales teóricos del Estado sostienen que, precisamente dada esta teoría, este esquema que proporciona el marxismo, entienden que el Estado dentro del marxismo no es una instancia autónoma, sino que es instrumental. Instrumental precisamente dada a su dependencia con los factores económicos. Si bien, en fases ulteriores, algunos teóricos, pienso por ejemplo en Poulantzas, discípulo de Althusser, dotan de un poco más de autonomía a este Estado, dado los conflictos internos que se dan entre la clase dominante. Más allá de su ajuste a una teoría del Estado, pues evidentemente el marxismo ha dado multitud de sucesores, entre los que se pueden encontrar, tanto los primeros bolcheviques,
Lenin, bueno, el marxismo práctico de Trotsky, fases de transición en las que se acude al austromarxismo, pensadores marginales pero que han tenido una influencia enorme tipo Gramsci o Lukács, e incluso por, bueno, los representantes de la Escuela de Frankfurt, que también se reconsideran más o menos marxistas en la medida en que su idealismo se lo permite. Entonces, y de hecho, bueno, algunos autores un poco pues, de la tradición esta de Frankfurt, alemanes, tipo Klaus Hofe, llegan a sostener que no todas las funciones del Estado son beneficiosas para la acumulación capitalista, como, digamos, demostraría la existencia de estados del bienestar, aunque ciertamente los estudios de Hofe son más propios de los años 70-80 que actuales. Bien. Hay un pensador liberal francés que genera cierto animadversión o querencia. Yo personalmente no tengo, bueno, mayor empacho en confesar que me gusta, que es Raymond Aron, y que planteaba la siguiente cuestión respecto al marxismo como teoría política. Quiero citarla porque me parece relevante. Decía: una doctrina que no ve en el Estado más que el instrumento de explotación de una clase, destinado a perecer el día que desaparezca el antagonismo de clase, y que no admite la autonomía del orden político y la permanencia de un problema político en las colectividades humanas, cualquiera que sea su organización económica, puede elaborar una teoría política, o podríamos decir, puede elaborar una teoría del Estado. Desde, digamos, la perspectiva del materialismo filosófico en la que bueno, con todas las limitaciones propias se encuadra la perspectiva que mantengo. Una de las contribuciones más nucleares que se ha hecho es, evidentemente, incorporar las enseñanzas que el marxismo da, en el sentido, bueno, pues de que realmente las condiciones materiales de los hombres son básicas para entender su modo de organización social. Pero bueno, una de las contribuciones más originales y más fecundas es darle la vuelta a lo que se llama la vuelta al revés del marxismo, que consiste en presentar una teoría que contribuye a solventar estas dudas que manifiesta Aron, y también que contribuye a darle mayor autonomía al Estado, ¿no? En tanto en cuanto las clases no serían las que, digamos, que conforman el Estado, sino que es al revés, se conforman después, en tanto en cuanto la apropiación que realiza el Estado es previa, y el Estado, al apropiarse de un territorio, pues ya, digamos, ahí ya hay propiedad, digamos. Y además, esta perspectiva no solo contribuye a, digamos, a mitigar las críticas anteriormente vistas, críticas que en cualquier caso están realizadas sobre el marxismo clásico, sino que además tiene la virtud, digamos, de conectarlo con las hipótesis antropológicas de la formación del Estado. O sea que es una propuesta muy fecunda. Bien, la segunda teoría, pasando a esta enumeración, la segunda teoría que vamos a ver es la elitista. El elitismo, según se admite, entiende que el Estado es un poder autónomo en tanto en cuanto está controlado por unas élites que no tienen que estar forzosamente, digamos, que controladas por factores económicos. Es un planteamiento que surge con mucha fuerza en Italia a principios del siglo XX, en teóricos como Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, y que tienen un planteamiento que viene a decir que en toda circunstancia una minoría siempre ejerce el poder sobre la mayoría, y que este dominio, digamos, se extrae de su capacidad organizativa. Una teoría que además nos hace recordar a la vanguardia de la que hablaba Lenin. Y bien,
El mismo Pareto propuso una teoría, bueno, una propuesta que se llama principio de Pareto, que no es lo mismo que el óptimo de Pareto que vimos anteriormente, y que es conocido vulgarmente como el principio 80-20. 80-20. En una población dada, una situación dada, el 20% de la misma ostenta el 80% del poder, tanto en política como en economía y otros ámbitos, ¿no? Mientras que el 80% restante, las masas, ¿no?, se reparte el 20% del poder. No es una cuestión, digamos, estadísticamente probada, empíricamente, pero bueno, sí que al parecer, aunque en esto no soy ningún experto, algunos estudios posteriores han venido a corroborar, no con esa precisión 80-20, un planteamiento de esta índole. Como anécdota, bueno, recordad que Pareto dividió a los gobernantes en zorros y leones. Los zorros son, según él, calculadores y materialistas, mientras que los leones son conservadores y burocráticos. Un planteamiento que, no sé, tampoco sé si tiene mayor fundamento, pero bueno, que a mí me hizo, cuando lo leía, recordar al planteamiento de Isaiah Berlin, cuando hablaba de que la humanidad, los escritores, pero bueno, en general la humanidad son zorros o erizos. Y los zorros son gente que persigue muchos objetivos, que está atenta a muchas cosas, que sabe muchas cosas, pero que no puede concentrarse en nada concreto y no tiene una unidad de pensamiento. Mientras que los erizos saben solo de una cosa. Y entonces, en un combate entre erizos y zorros, siempre ganaría el erizo, porque se concentra mejor. Yo la verdad es que prefiero pensar en que existen zorros que pueden llegar a ser erizos. El propio Isaiah Berlin, según comentaba John Juaristi, era un erizo de la zorridad. En fin, la teoría elitista, por lo demás, se ha desarrollado en el siglo XX bajo nuevas reformulaciones, una de las cuales es el corporativismo, en el cual, bueno, según el cual, pues los grupos de intereses tienden a institucionalizarse y a monopolizar la representación y en este sentido, digamos, la institucionalización de los grupos de presión, en ese sentido vendría, digamos, el elitismo vendría a revincularse con la última, o la penúltima teoría del Estado que vamos a ver, que es una teoría del Estado, digamos, que norteamericana, 100%, y que es la del pluralismo. En esta concepción, tercera, el Estado no se ve ni como autónomo, ni como instrumental, ni nada. Se ve como un ámbito neutral, en la que, sencillamente, los grupos de interés, los lobbies, luchan por sus propios intereses, ¿no? Valga la redundancia. El poder así estaría disperso en numerosos centros de poder y además estos grupos, digamos que no estarían interesados en influir en todo el Estado, en todo lo que es el poder, sino que simplemente estarían interesados en conseguir sus objetivos. Así, el Estado sería simplemente un ámbito en el que se regularizan estos enfrentamientos y conservaría su neutralidad. Y en el juego de contrapesos e intereses, pues bueno, se jugaría un poco el poder de estos grupos y el Estado, pues bueno, daría espacio institucional a esta lucha de grupos. Es una teoría del Estado que ha calado hondo y que, por nuestra parte, creemos que reduce la teoría del Estado a la teoría de la democracia. Es más, reduce la teoría del Estado a una teoría de la democracia norteamericana. El máximo representante de esta escuela es Robert Dahl, que también es famoso por proponer una definición, dicho esto sea entre paréntesis, por proponer una definición de la democracia como poliarquía, en la cual, pues bueno, la democracia, lo bueno que tiene esto es que se ajusta a la realidad.
Y es que la democracia, digamos, se puede definir simplemente pues, bueno, como una serie de rasgos, entre los cuales se cuentan que haya elecciones libres y periódicas, que haya un sufragio universal, que la gente tenga, digamos, derecho a ocupar cargos públicos, que haya libertad de expresión, pluralismo informativo y, bueno, y un derecho a formar asociaciones. Y bueno, todo esto evidentemente subsumido en lo que es el principio básico de la democracia como procedimiento, que es el principio de mayoría. Esta definición de democracia tiene al menos la virtud de ajustarse un poco a lo que es en realidad. Si bien en el propio Dahl, en planteamientos posteriores, pues bueno, viene a criticar, no a criticar esta situación, sino a intentar buscar una cosa mejor, ¿no? Como la economía de mercado, pues provoca desigualdades, etcétera, etcétera. Este discurso crítico de la democracia que es bien conocido. Una última corriente de teorías del Estado es la institucional. La idea básica es esta, que el objeto de estudio, digamos, de la teoría del Estado son las instituciones políticas como organizaciones formales de la administración pública. Esa es un poco la cuestión. Y entonces lo que tiene interés es cómo las características institucionales por las que se mueven estas instituciones, los valores y rutinas, digamos, determinan el comportamiento de los integrantes. Entonces, bueno, la virtud que tiene es precisamente el choque con el individualismo. No es el individuo el que busca sus intereses, sino que es la institución la que tiene una serie de valores y normas y que determina el comportamiento individual. Si bien, todo hay que decir, hay una corriente institucionalista que sí que va sigue un poco las pautas del individualismo metodológico. Pero bueno, nos interesa esta primera, digamos, esta primera escuela, cuyos exponentes máximos son los representantes máximos de esta teoría son Marx y Olsen. Son también bastante conocidos en Estados Unidos, aunque aquí yo creo que tampoco han llegado a cuajar demasiado. Me refiero al ámbito español, al menos. También, como el caso anterior, se trata de una teoría que está muy ligada a la situación material de las democracias occidentales. Es decir, son teorías, incluso el elitismo, que no tienen, digamos, el alcance histórico que tiene la teoría marxista. Precisamente desde orientaciones más o menos marxistas, y ya por último, quería apuntar digamos que la propuesta, la presentación de una serie de tesis que vienen a corroborar cómo la teoría del Estado sigue siendo un objeto fundamental, para mí evidentemente es el básico, de la teoría política y de la filosofía política. Me refiero a los estudios de Theda Skocpol, que tiene una orientación marxista, es una discípula de Barrington Moore Jr. Barrington Moore publicó Los orígenes sociales de la dictadura y la democracia, y vino a decir una cosa que ya por otro lado estaba derivada de Marx, que es que sin burguesía no hay democracia. Esta mujer, Skocpol, publicó en el 85 un artículo en el que decía que el Estado regresa al primer plano. Estrategias de análisis en la investigación actual. La cuestión es que venía un poco a chocar con las teorías, digamos, pluralistas y refutaba la hipótesis que viene a decir que el Estado es un reflejo, es un ámbito en el que se reflejan los grupos sociales y los grupos de presión. No, el Estado, digamos, es un conjunto de instituciones administrativas, políticas, militares, que responde a una lógica de intereses propios. Esta postura de Skocpol pues, venía a incidir un poco en la autonomía del Estado. Lo mismo hace, con una orientación un tanto ecléctica, no tan marxista, Michael Mann, en otro artículo que se llama El poder autónomo del Estado, sus orígenes, mecanismos y resultados, del 84, en la que subraya cómo es absolutamente importante la institucionalización que realiza el Estado de la centralización territorial. Es decir,
se refiere al territorio de una forma, digamos que básica. Y bueno, y como el Estado es autónomo en tanto en cuanto realiza una serie de funciones propias a su naturaleza: la preservación del orden interno, la defensa contra las agresiones externas, el mantenimiento de las infraestructuras y la distribución de la economía. Por último, otro autor, digamos, que incide en este papel básico del Estado es Robert Gisop, británico de orientación marxista, discípulo de Poulantzas y seguidor también un poco de las tesis de Gramsci, en la que define al Estado como un conjunto de instituciones, fuerzas sociales y actividades incrustadas y reguladas socialmente, seleccionadas de forma estratégica y organizadas alrededor de la toma de decisiones. El análisis que hace este autor es algo heterodoxo, en tanto en cuanto no afirma que el Estado sea el sujeto de la política, sino que su poder es el resultado del equilibrio de fuerzas que actúan tanto dentro del Estado como en la sociedad. Entonces, en este sentido, acuña una expresión de autonomía relativa que no hace falta, yo creo, que estar absolutamente de acuerdo con su planteamiento, un tanto, digamos, posmoderno, para estar de acuerdo con esta expresión de autonomía relativa. Así, hemos llegado a un punto en el que hemos visto un poco la definición del Estado, las hipótesis de formación, la estructura, cómo se ha ido desenvolviendo, los debates que se han ido presentando y las últimas teorías. Y antes de acabar, ofreceré unas cuantas conclusiones. La primera conclusión es que todas las teorías del Estado que hemos visto, desde la tradición alemana hasta la pluralista, adolecen de un formalismo político enorme, salvando quizá el marxismo y estas últimas aportaciones que hemos visto. En tanto en cuanto el análisis está acotado a la clase política, o cuando menos a la relación de los humanos con los humanos, a lo que desde las propuestas del materialismo filosófico se llama la capa circular, ¿no? O conjuntiva, digamos, aquella esfera en la que, digamos, no se trata tanto de cuestiones de economía o incluso las cuestiones, digamos, de defensa tampoco se tratan de forma manifiesta. La segunda conclusión a la que ha llegado de este listado de corrientes es que efectivamente, al menos en las últimas, hay una superación del sociocentrismo propio de las teorías empíricas de la política, pero sigue dominando una consideración del Estado dentro de esos parámetros modernos, digamos, de aroma protestante. Esto además está ligado con ese reduccionismo, salvando de nuevo otra vez quizá el marxismo, de las teorías del Estado a las teorías de la democracia, como hemos ido viendo, ¿no? Teorías de la democracia que pueden ser más de signo representativo, de signo participativo, pero bueno, teorías de la democracia al fin y al cabo, lo cual, limita un poco el campo de estudio. Y esto lo digo no ya solo a nivel, digamos, de análisis abstracto o de modelos de Estado, sino no hace falta más que ir a la realidad concreta de hoy en día y ver qué es lo que hay en Rusia, en China, etcétera, etcétera. Estados actualmente vigentes en los que estas teorías tendrían quizá un ajuste complicado. No imposible quizá, pero complicado. Tan solo, por recuperar un poco el análisis de Schmitt, recupera la noción de dictadura, recupera un poco ese concepto que se dio en Roma de la dictadura comisarial,
y bueno, lo que recuerda también incluso tirando de nuestra propia tradición española a las propuestas que hacía Donoso Cortés, ¿no? Y como Donoso Cortés, por cierto, un pensador muy influyente en Ed Smith, pues trabajó estos temas, ¿no? Y recordaba ahora un párrafo de Donoso Cortés en el que decía que no es que estuviese en contra de la libertad, pero que lo que había que elegir era realmente entre dos dictaduras, la del sable o la del puñal, y que él elegía la del sable por parecerle más noble. Así que, bueno, yo creo que con estos puntos estamos preparados para pasar a una lección posterior en la cual, digamos que repasaremos lo que son las propuestas del materialismo filosófico, viendo un poco cómo estas propuestas, digamos, se ajustan, pero también reajustan y replantean los temas propios a la filosofía política y propios de la filosofía política y de la teoría del Estado. Sí, si hay alguna pregunta. No, bueno, yo felicitarle porque es una exposición muy informativa y muy bien organizada, muy informativa y bien sistematizada. Simplemente unos comentarios que de algún modo hicimos días anteriores, ¿verdad? Pero en fin, resumirlos aquí. Voy a resumirme a dos cuestiones. Primero, que hecho en falta la falta de referencias de todos estos corrientes que se ha citado, pues a una tradición que es la tradición clásica, a mi juicio, bibliográfica, si se quiere, ¿verdad? En donde los títulos son precisamente, pues de algún modo, teoría del Estado. Me refiero, por ejemplo, a los que en griego se llama politeia, la política, la república, que es la república traducido al latino, la república pues de Platón, de Aristóteles, de Cicerón, sobre todo, que sin citar a Polillo, de Cicerón yo creo que la influencia ha sido tremenda, ¿no? En Montesquieu, en todos, es decir, y Aristóteles. Sobre todo teniendo en cuenta, a mi juicio, que Montesquieu prácticamente bebe completamente en Diciarco y Polibio, etcétera, etcétera. Y luego una tradición que continúa esta completamente es lo que se ha llamado la societas civilis. La sociedad civil, que es literalmente pues, la república, porque la sociedad civil la expresión latina de sociedad civil es la civitas, es la polis griega, es lo mismo. Es decir, la sociedad civil es la sociedad política. De hecho, el dicho en latino, en griego. Lo que ocurre es que este concepto en San Agustín cobra un sentido especialísimo al contraponerlo con la ciudad de Dios frente a la ciudad terrena, ¿no? Que es el Estado, y que, claro, San Agustín es anarquista prácticamente, entonces el Estado es una basura, y gracias a la sociedad, a la ciudad de Dios, pues se puede mantener. Y esta doctrina, que es el agustinismo político, como habéis sabido, pues corre toda la Edad Media. Allí está, sin embargo, contenido Cicerón, etcétera, pero desde una perspectiva anarquista, más bien. Es decir, que está, en ese sentido, pues casi prefigura más el anarquismo, incluso el marxismo, en sus últimas funciones y otras. Y, por tanto, la idea de la ciudad de Dios, bueno, de la ciudad civil, pues de la sociedad civil, pues tiene una importancia. San Raimundo de Peñafort, por ejemplo, que es la ideología de prácticamente, pues, de todos los reinos del Levante, de Jaime I, conquistador, etcétera. Quiere decir que son ideologías realmente, o teorías de Estado realmente vigentes, ¿no? Y que con el tomismo y el descubrimiento, seguramente, de las fuentes aristotélicas y la tradición romana, pues cambia completamente, porque Santo Tomás es el que establece, bueno, el tomismo, no Santo Tomás lo sistematiza, pero Santo Tomás introduce un concepto de sociedad civil que es enteramente autónoma y política y distinguida enteramente de la Iglesia. Es decir, por lo menos en la teoría, ¿no?
Si son sociedades perfectas, dice él, perfecta pues es cerrado, diríamos. Y entonces la sociedad civil pues es independiente del Estado, la teoría del imperio, etcétera, etcétera. Y luego Suárez, claro, Suárez y toda la tradición española, pero sobre todo Suárez, del Égibus, etcétera, y la sociedad civil ayer lo mismo. Luego esta cuestión de la sociedad civil vuelve a cambiar completamente de enfoque, pues con Hegel, claro, porque la sociedad civil es la traducción que se da a la Bürgerliche Gesellschaft, famoso de Hegel, la sociedad burguesa, pero sociedad burguesa no en el sentido en que lo dio Marx, que ahí está la cuestión, porque luego Marx coge la sociedad burguesa, la interpreta a su modo y cambia completamente el asunto. Incluso la palabra burguesía, que adquiere un sentido actual, el que tiene por influencia del marxismo, por supuesto en todos estos marxistas que se han citado, pero vamos, es una cosa generalizada. La burguesía es pues una clase social opuesta al proletariado, y eso con eso no tiene nada que ver el concepto de sociedad burguesa de Hegel o de sociedad civil, ¿verdad? Sino que la burguesía es sencillamente una clase social que vive en las ciudades frente al que vive en el campo. Es decir, y por tanto, y el campo es el sitio donde todavía no está politizado, diríamos, es gente que llevan vida de cíclopes, ¿verdad?, que está a punto de... Pero no constituye de ninguna manera la política. El campo es claro, un tema central en el marxismo fue el tema de la ciudad y del campo, que luego se reavivó de nuevo en el caso de Mao Zedong, ¿no? La contraposición del movimiento maoísta frente al soviético, puesto que en un caso eran, dentro de la ortodoxia marxista, la revolución se hacía desde el proletariado industrial frente al maoísmo, que pretendía hacerlo con los campesinos, etc. Esta es la primera cuestión. No, simplemente que se trata de subrayar que es una tradición muy influyente, de hecho, que no solamente que sea histórica, es que todo el mundo ha leído a Cicerón y a Aristóteles y demás, incluso de los politólogos modernos. Y que quizá esta cuestión, que efectivamente que es cierta de los protestantes, pues están siempre en contraposición con los católicos, con la tradición católica que se mantiene independientemente y con una potencia tremenda aquí en América, etcétera. Es decir, que y esta tradición yo creo que es tan importante, incluso históricamente, para la teoría política como puede ser la tradición protestante, sobre todo en todo lo que se refiere al derecho internacional y demás, ¿verdad? Y todas estas cosas, bien. Y el derecho internacional y teoría política, una palabra. Claro, porque en Suárez, en el del Égibus, pues trata del Estado y trata de los tributos y trata de todo lo que hay que tratar. Es un tratado completo de la teoría del Estado. Bien, bueno, esto es una cuestión. Y la segunda, pues ya la tratamos el otro día, la cuestión del Estado de Derecho. Lo del Estado de Derecho, claro que constituye, pues por lo menos oficialmente en España, la doctrina oficial de España, la que está en la Constitución. España es un Estado de Derecho. Precisamente estos días, con motivo de la celebración de la PEPA, con motivo de la celebración del bicentenario de la Constitución de Cádiz, pues se ha estado insistiendo enteramente, y yo creo que un gran porcentaje de interpretaciones han presentado la Constitución de Cádiz como la instauración en España del Estado de Derecho. A mí realmente me ha sorprendido siempre. ¿Por qué se dice esto? Puesto que el Estado, a mi juicio, el derecho es constitutivo del Estado desde siempre. Sin negar, como pasa en todos los lados, sin negar, claro, que lo que llamamos normativa jurídica, o no jurídica, sino unas normas, pues son anteriores al derecho como naturales. Eso es una cosa elemental en antropología. Pero cuando estas normas que rigen una sociedad, por las razones que fueran, se convierten en normas jurídicas a través del Estado. Y entonces, y además normas escritas. Por eso la relación, la conexión antropológica, yo creo, para recoger los criterios famosos de Morgan, que se han citado, tomando la escritura como criterio de civilización. Claro, teniendo en cuenta que civilización es de civitas, a través de la sociedad civil. La civitas es la civilización, frente a la barbarie en este caso, también en términos de Morgan.
Y entonces la civitas, la civilización, pues supone la escritura. Claro, es el criterio antropológico de Morgan y de otros muchos, de Gordon Childe, etc. Pero entonces la escritura, la importancia de la escritura desde el punto de vista de las normas, yo creo que hay que verla precisamente en que las leyes normativas, jurídicas, estatales, políticas, y al mismo tiempo del derecho, claro, porque si no el derecho se queda sin contenido, y el Estado. Las 12 tablas, por ejemplo, o la ley de Hammurabi, todavía más antigua. Las leyes de Hammurabi pues es una especie de constitución, más o menos desordenada, a nuestro juicio, pero que al estar escritas en diorita o en bronce, pues dejan de ser pues normas dictadas por un genio, por un oráculo, lo que fuera, y además totalmente encomendadas a la memoria, y están allí objetivadas completamente por encima de las generaciones. Que yo creo una de las características del Estado y de las instituciones. Claro, la institución es lo que está por encima de los individuos, por definición, ¿no? Y entonces, desde este punto de vista, la sorpresa es que se insista en el Estado de Derecho como si los anteriores no fueran Estado de Derecho. Claro, lo cual es verdaderamente inconcebible. Simplemente basta pensar en Roma o en Castilla o en cualquier otro lado, ¿verdad? Es decir, era el derecho, en las partidas del rey sabio, para no decir otra cosa más. Es decir, que son cosas absolutamente difíciles de entender. ¿Cómo se puede hablar de las Cortes de Cádiz como las que han instaurado el Estado de Derecho, y entonces qué pasó con Alfonso X o lo que se quiera? Es decir, eso no era derecho aquello. Y por esta razón se me ocurre sugerir que si quienes hablan de Estado de Derecho y están reivindicando precisamente esto, no están más bien pensando, ni siquiera esto, porque sería mucho atribuirles este pensamiento, están, la típica ideología, están pues ejercitando la teoría famosa de Montesquieu, bueno, que además está interpretada completamente a su modo, pero la teoría de los tres poderes famosos, y entonces ahí el poder ejecutivo y el poder legislativo y el poder judicial, como los tres poderes famosos, que son de Montesquieu, pero que no son de Montesquieu, no es otra cuestión. Que es otra de las cuestiones muy importantes para la historia de las ideas políticas, por ejemplo, que estas grandes doctrinas del Locke, etcétera, son vulgaridades completas dentro de la tradición, es decir, que realmente no son doctrinas, son epígonos de Polibio, de lo que fuera. Bien, pero en fin, dejando aparte estas cuestiones, pues la idea es la siguiente, o la sugerencia es la siguiente: si acaso lo que estos intérpretes de la Constitución de Cádiz o de la Constitución española actual, cuando exaltan el Estado de Derecho, no están interpretando de algún modo las ventajas que para el Ejecutivo, que son los que realizan estos estados, claro, ayudados por supuesto del Legislativo, que siempre tiene sus representaciones, y por supuesto del Poder Judicial, que están allí todos presentes también. Entonces habría una especie de circuito entre, vamos a decirlo rápidamente, entre los políticos y los jueces, en donde los políticos en la democracia descubren que uno de los peligros más importantes que puede tener el Ejecutivo es que los electores pues les hagan responsables de determinadas decisiones importantes. Y entonces, pues, interpretando el poder judicial al modo de Radbruch, del estado de los jueces, es decir, son los jueces los que interpretan la ley de leyes, como se dice, y por tanto los jueces son los científicos del derecho, naturalmente. Es un poco como dentro de la axiomática de Hilbert, que se ha citado lo de Kelsen, ¿verdad? Pues dentro de esta axiomática, pues los jueces son los que hacen lo que aplican, los prácticos de una axiomática que está ya dada y que en principio es inmutable, o por lo menos ella misma contiene las posibilidades de su propia reforma interna, que es totalmente cerrada. Entonces, ¿qué ocurre?
pues que los jueces, los políticos encontrarían en los jueces una gran disculpa para tomar determinadas decisiones cuando cuentan con jueces pues favorables. Y de ahí todos los problemas de la lucha por el poder de nombrar los miembros del Tribunal Constitucional, que es la clave, como se ha dicho aquí en muchos puntos, puesto que es el que reflexiona realmente sobre el propio Estado y el principio último de Kelsen, etcétera, el Tribunal Constitucional. Y entonces, en esta lucha, claro, los jueces reciben una gran ventaja porque se dan cuenta que ellos son los que mandan realmente. Ideológicamente, porque de hecho no mandan, porque los jueces dan una sentencia. Esta sentencia, si no está el Poder Ejecutivo para cumplirla, es papel mojado, no sirve absolutamente para nada. Y esto lo sabe perfectamente. Por tanto, quienes efectivamente cumplen las sentencias es el Ejecutivo, que es el que dispone de la fuerza legal, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿qué ocurre? Que esto a los jueces les viene muy bien por su ideología de la justicia. Claro, la justicia de una constitución tiene que estar basada en una justicia, al parecer, universal, cosa que se viene hablando desde siglos, claro, no es nueva, pero vamos, que toma mucho auge, seguramente después de la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración de Derechos Humanos. Es decir, la necesidad de establecer unas normas universales que en principio no tienen validez jurídica más que cuando son recibidas por los Estados. Es decir, la ONU no tiene fuerza ninguna para imponer estas normas. Es decir, los derechos humanos no es ninguna norma, porque además ni siquiera fue votada, como es bien sabido, por la Asamblea General, sino que la Unión Soviética, países satélites, etcétera, países islámicos no la votaron. La aceptaron luego con muchas... Es decir, los derechos humanos es una declaración pues, de urgencia para salir del paso, pero luego, sobre todo, otro punto central fue el Tribunal de Nuremberg. Claro, eso fue, yo creo, lo decisivo y lo que puso en primer plano los derechos humanos. El Tribunal de Nuremberg pues, fue criticado por juristas y por todo el mundo en general, puesto que eran, a fin de cuentas, el Nuremberg era los vencedores que juzgaban a los vencidos y los condenaban a muerte. Claro, allí era una cosa realmente difícil de justificar jurídicamente. Claro, se inventó crímenes contra la humanidad, derechos humanos. Los jueces inmediatamente supusieron que ellos eran jueces de ese derecho universal, vinculado a un Tribunal Internacional de Justicia que tenía que ser apoyado por todas las naciones. Se volvió a reanudar la polémica de los años 20, que se declaró, vamos, que fue completamente estéril, ¿verdad? Porque los debates demostraron que era imposible un Tribunal Internacional de Justicia cuando las sentencias fueran en contra de las potencias hegemónicas, era totalmente imposible, como así fue. Y entonces yo creo que el Estado de Derecho, el concepto de Estado de Derecho, alude propiamente no a que haya un sistema normativo, una constitución más o menos coherente y completa y sin lagunas y etcétera, y sin contradicciones, todas estas cosas, ¿no? Muy bien. Al margen de todo esto, pues, sino que más bien alude a que son los jueces los que interpretan la Constitución y todo lo que tenga que ver, ¿verdad? Y como esto ha ido creciendo, cada vez más, ha ido creciendo, todo se judicializa, incluso las cosas más menudas que antes se resolvían discrecionalmente por un alcalde o por lo que fuera, todo va a los jueces. Entonces, aquí se forma, yo creo, una especie de circuito completamente oscuro, y la mejor prueba que yo creo que se puede dar en España hoy día es el impacto que ha tenido el juicio al juez Garzón, ¿verdad? El juez Garzón, que era el representante típico, que luego en Argentina, pues ya sabemos, ha sido reivindicado y sigue siéndolo por todos lados, incluso en Europa, etcétera. De manera que la idea de los jueces, como ligados a un tribunal internacional, pues favorece a todos los jueces que se creen realmente por encima del Ejecutivo, porque es la justicia, con mayúscula. Y claro, esto seguramente es una idea puramente utópica, puramente es la exaltación de un gremio, de los jueces, ¿verdad?, de la justicia universal, etcétera, etcétera. Bueno, pues, simplemente esto. Sí. Sí. Bueno, muy brevemente, aunque luego a lo mejor pueda recoger más reflexiones.
y dejando de lado la cuestión del Estado de Derecho, en la que yo creo que estamos absolutamente de acuerdo, un apunte simplemente dice, se echa de menos una serie de referencias, ¿no?, a una tradición, digamos, más ligada al catolicismo. La cuestión es, yo también la echo de menos. Yo también la echo de menos. O sea, digamos que de ahí un poco lo que vine a decir en lecciones anteriores, que me presento más bien como reexpositor de lo que se está haciendo en las facultades de Ciencias Políticas y de cómo está el patio. Digamos que mi capacidad, bueno, esto no es a mí de juzgarlo, pero digamos que por razones profesionales mi ejercicio en estos temas es, más allá de haber, digamos, pues eso, realizado un proceso que me ha llevado a ser doctor, etcétera, etcétera, más allá de la biografía, no ejerzo profesionalmente como tal, sino que entonces, pues bueno, y más allá de la potencia de mi análisis mayor o menor, te repito, no es a mí de juzgarlo, digamos que la intención o el propósito de estas lecciones, tal y como figura en su enunciado panorama, es ver o reexponer lo que se está ofreciendo. Entonces no, pero bueno, por un poco a explicar un poco a los espectadores también un poco, sí, sí. Y claro, es precisamente lo que a mí me llama la atención, es esto, ¿no? Es esta especie de insistencia en esta tradición, al menos dentro de las facultades, porque luego, efectivamente, más allá de lo que se pretende desde los ámbitos académicos o cualesquiera, es que estamos impregnados de análisis que proceden de otras tradiciones, afortunadamente. Entonces, bueno, era simplemente, más que ninguna polémica, aclarar un poco también a los espectadores. Muy bien, pues vamos a ver. Yo quisiera comentar al hilo de las cosas que has dicho en tu tercera lección. Luego, si no tienes inconveniente, también volvería a hacer un comentario a ciertos asuntos que has planteado en la primera lección. En relación a esta tercera lección, ¿no?, la metáfora de los animales, ¿no?, que esto es muy el bestiario que has desplegado sobre la mesa, es una cosa realmente interesante, y voy a tomarla precisamente para, bueno, supongo que luego lo vas a tratar probablemente. Es la referencia a los zorros y a los leones, ¿verdad? Yo recuerdo, leyendo El Príncipe de Maquiavelo, que precisamente utiliza estos dos animales justamente, pero no como contrapuestos o como enfrentados, sino precisamente como las dos propiedades que tiene que tener el príncipe moderno. Es decir, dice, tiene que ser ladino como los zorros, ¿no? Y ahí está haciendo referencia, pues eso, digamos, a los subterfugios, a lo que sería, pues eso, el poder operativo de la capa conjuntiva. Pero luego tiene que ser fuerte como un león. Y esto nos remite naturalmente el asunto de la fuerza, no tanto a la fuerza interna, sino a la fuerza contra posibles invasores, es decir, a la capa cortical, ¿eh? Es decir, ahí está la teoría del ejército. No en vano, por supuesto, Maquiavelo pues tiene todo un tratado sobre la guerra, uno de los mejores tratados que yo conozco sobre la guerra. De manera que yo ya lanzo este asunto, ¿verdad? Que no es cuestión de enfrentar a zorros y leones, sino que el Estado tiene que tener componentes que hagan referencia metafóricamente a estas dos propiedades. Y de ahí, así como no. Se me ocurre corroborar este bestiario con el famosísimo de halcones y palomas. Claro. Sí, perfecto. Bueno, y de aquí quiero pasar, ya que he hablado de un tratado sobre la guerra, a otro de enorme importancia, claro está, porque mi pregunta es que en la formación del Estado, ¿qué papel juega la guerra en realidad? Vamos, esto es a donde yo quiero llevarte. Probablemente algo de esto pues nos digas tú en la cuarta de las lecciones. A propósito de Raymond Aron, es sabido que Raymond Aron, entre un autor que tú has citado, vamos, al hilo de lo que tú dices, no hay por qué sacar nada especial, precisamente tiene una obra que se titula Pensar la guerra, a propósito de Clausewitz, ¿no? Y entonces, yo particularmente, tú has mostrado preferencias por Raymond Aron,
Y bueno, pues esto, mi punto de vista sobre este escrito es más bien decepcionante, vamos, en una palabra, que no tiene una teoría de la guerra y probablemente su teoría del Estado pues sea muy deficiente, a mi juicio, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque yo creo que no entiende la aportación soberbia del libro de Clausewitz, de la guerra, sencillamente porque lo reduce a un comentario a la obra de Montesquieu. Viene a decir que en cierta medida pues eso ya está preludiado en Montesquieu y pues no, claro, no en absoluto, ni mucho menos, yo esto lo he defendido ya en otra ocasión. Bueno, entonces podríamos decir que la cuestión que yo te planteo, ¿verdad?, que realmente pues parece que sí, tú realmente has dicho eso, que hay formalismo político en tanto en cuanto pues el Estado está presentado por toda esta serie de teorías como algo que no se mueve, que se mueve en torno a lo que nosotros entendemos por la capa conjuntiva. Bueno, como también te has referido a la capa basal a propósito del marxismo, también otro punto caliente, hasta qué punto Marx tenía una noción del Estado desde esta perspectiva, hasta qué punto la posición de Marx también es deficitaria precisamente porque él cree que las clases son anteriores al Estado y entonces no considera podríamos decir, la tesis central para hablar de un Estado, que es la capa cortical, es decir, que el Estado se tiene que cerrar, y que realmente Marx esto no lo supo ver, porque realmente tenía una visión, él prefería dar, bueno, lo has insinuado tú a propósito de la vuelta del revés de Marx, ¿no? Él entendía la historia desde la lucha de clases y no se daba cuenta de que la lucha de clases es un factor interno a lo que sería la dialéctica entre los Estados. Bueno, esto por un lado, ¿no? Es decir, el asunto de la guerra, ¿cómo ves tú el papel de la guerra en la constitutio, sístasis de los Estados? Y luego, pues, en relación a tu primera lección, que para mí fue magistral y fue de un enorme interés, precisamente porque ofreciste aquí un conjunto de enfoques, ¿no? Nosotros hablaríamos más bien de metodologías, pero antes de entrar en los enfoques que tú expusiste, ¿no? Enfoques diversos, pues antes, digamos que te arriesgaste a afirmar que la política era una ciencia que tenía naturaleza pluricategorial. Esta es una cuestión que se me quedó a mí grabada y en cierta medida decir que circulabas entre el derecho, la economía, la sociología, pero sobre todo derecho, economía y política. Y entonces la pregunta que yo haría es la siguiente: ¿no crees tú que cada uno de estos términos hace referencia a un campo categorial que más o menos puede ofrecer un grado máximo o mínimo de cierre, y que precisamente en nuestra literatura de cierre categorial, pues esto ya está ensayado? Es decir, que ya hay, pues podríamos decir, un ensayo sobre las categorías del derecho, que la ha hecho Jesús Vega, sí. Hay un ensayo sobre las categorías de la economía política, que la ha hecho don Gustavo hace ya mucho tiempo, y por supuesto el libro al que tú te has referido, claro, es primeros ensayos sobre las categorías de las ciencias políticas, donde hay, pues además de una nosiología y una ontología. Esto por un lado, es decir, hasta qué punto la política es una ciencia humana, como lo es la economía, como lo es el derecho, y que por supuesto pues con un doble plano, es decir, lo que nosotros llamamos, y ahora ya me voy a las metodologías, digamos a metodologías de alfa operatoria, que en cierta medida neutralizarían las operaciones políticas, pero que realmente la política, como la economía y como el derecho, necesariamente tienen que volver a las operaciones humanas. Entonces, en la exposición que has hecho tú de los enfoques, has empezado hablando de unos enfoques que tienen como disciplina fundamental la estadística y que tienen que ver con el análisis de las conductas políticas a través de las encuestas, etcétera. Nuestro punto de vista es que esto tendría que ver con una de las metodologías
propias de las ciencias políticas, que es lo que llamamos por nosotros eso, alfa 2, es decir, 1 alfa 2, ¿no? Que sería el recurso a las matemáticas, como también recurre la economía, bueno, pues fíjate, las matrices de Leontief, la estadística aplicada a la economía, etcétera, y lo mismo, pues el mundo de las normas, del derecho, que pueden ser explicadas desde un punto de vista formal, matemático. Luego hablaste de un enfoque que sería el enfoque funcional, donde utilizaste sobre todo la noción de estructura, ¿eh? Y bueno, pues claro, efectivamente caben teorías estructurales sobre el Estado, y esto sería pues un rango menor de metodologías alfa, que nosotros llamamos pues eso, 2 alfa 2, ¿verdad? Pero luego hiciste mención a la teoría de juegos, que es a eso, vamos, me pareció interesantísimo, y la teoría de juegos aplicada a la política, pues claro, es un tipo de metodologías a través de las cuales uno reconstruye las operaciones políticas a partir de otras operaciones ya cristalizadas, ya constituidas, que se encuentran de alguna manera en algún tablero, ¿no? En algún tablero ya, y que los politólogos conocen precisamente pues esas normas, esas reglas, y en todo caso pues las aplican para mover ficha, ¿verdad? De alguna manera, ¿verdad? Estos serían los tratados de movimientos políticos y demás. Lo que, bueno, también en este caso pues estaría el apartado de los enfoques en relación a la toma de decisiones, que un poco irían en ese mismo ámbito de la teoría de juegos. He echado en falta metodologías, y ya te pregunto, porque a lo mejor yo lo desconozco y tú me puedes echar un cable aquí, teorías que intenten reconstruir las operaciones políticas a partir de objetos, es decir, pues libros escritos, es decir, constituciones realmente existentes, edificios, bancadas, que son objetos realmente que pueden de alguna manera marcar cómo estaban las Cortes Generales o los Estados Generales, y por qué derecha e izquierda, y estos son asuntos o componentes de una enorme importancia, que son objetos políticos, edificios, bancadas, etcétera, ¿verdad? Pues eso, sí, bueno, pues eso, todo esto, ¿verdad? Y luego, pues claro, finalmente ya estarían las metodologías que nos remiten a la que sea la praxis política, es decir, aquellas metodologías donde la política deja de ser ciencia para convertirse en una, pues eso, en una praxeología, en una manera de comportarse los políticos para ganar elecciones, vamos, en una palabra, ¿verdad? Sí, sí. Este sería el asunto. Bueno, pues no, igual me he excedido, pero... Bien. Voy a intentar dar respuesta punto por punto en la medida de mis posibilidades. Bueno, y antes de nada, que me ha parecido en tu exposición que presentaba estos enfoques como que hubiera conflicto entre ellos en una situación. Nuestro punto de vista es que estos enfoques pueden ser perfectamente integrados, sí, precisamente para dar cuenta de cuál es la naturaleza de la ciencia política, sí, que es una ciencia que tiene muchas metodologías, sí, algunas de las cuales pueden neutralizar operaciones y otras, sin embargo, nos remiten a las operaciones. Bien. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver. El primer punto en relación al bestiario, ¿no? A las metáforas que se utilizan, etcétera, etcétera y tal. Y bueno, simplemente una breve referencia. Más allá de lo acertadas o no que sean, yo creo que este tipo de alusiones, por un lado, digamos que evocarían la importancia que sigue teniendo para la política la religión, en tanto los animales son un componente básico de la religión. No hay más que ver, por ejemplo, los escudos de los países y tal, las águilas, ¿no? Uno ve un euro de Alemania y hay un águila ahí. Y bueno, en Estados Unidos, esto por un lado, ¿no? Y por otro, lo que insinué en una lección anterior de la conveniencia que podría tener introducir los conocimientos de la etología que he ido arrojando últimamente, ¿no? Pienso pues, bueno, en los análisis de Franz de Waal y en esta línea,
no tanto efectivamente para reducir la política de etología, sino para tener ahí una base, digamos, de análisis que muchas veces, y esto yo creo que es muy interesante, ciertos pensadores o politólogos o filósofos incluso idealistas parece que desconocen. Cuando hablan, por ejemplo, pues bueno, cuando pretenden, por ejemplo, alcanzar una justicia cósmica en la cual, pues bueno, las diferencias entre las facultades, digamos, naturales se igualarían, este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que en este sentido es interesante pues, introducir algunos estudios sobre lo que es la naturaleza humana. La naturaleza humana, ¿no? en los análisis políticos, en tanto en cuanto límite a ciertas propuestas. No para reducir, pero como límite a ciertas propuestas. Esto, por ejemplo, ¿no? Cuando se decía que había una naturaleza humana pues eso, asociada al comunismo y otra naturaleza humana burguesa, como si fuesen dos naturalezas humanas distintas. Este tipo de propuestas a mí me parece que son muy peligrosas y que además no tienen fundamento biológico, digamos, ni etológico, más allá de que evidentemente la naturaleza humana también sea un producto histórico, ¿no? Un producto histórico, pero también de la evolución de la especie. Entonces, claro, la evolución de la especie te da ese alcance histórico, pero por otro lado, esa evolución te da una serie de rasgos que todo analista político yo creo que tendría que tener en cuenta. Bueno, esto es lo que me ha sugerido un poco la cuestión del bestiario, el papel de la guerra a propósito de Raymond Aron. Ciertamente no he mencionado el papel que tiene la guerra, que es constitutivo, o sea, que lejos de hacer perder importancia a este factor es originario, ¿no? Como la guerra, digamos, si el Estado surge del conflicto, codeterminación, pero bueno, conflicto entre distintas organizaciones que a partir de determinado punto entran en un conflicto, digamos, bélico, en guerra, y es a partir precisamente de ese punto en el cual empiezan a llamarse estados. De ahí precisamente la conveniencia de hablar de estados desde ese punto de vista histórico más amplio, que llega incluso, bueno, con matices, ¿no? O los análisis más finos que haya que hacer, pues bueno, a los imperios antiguos y desde luego ya, pues bueno, al inicio de las ciudades-estados en Grecia, en la antigua Grecia. En efecto, pues bueno, comparto la decepción que puede producirle Raymond Aron. A mí Raymond Aron me gusta por otras cuestiones, digamos, era un analista, digamos, que tenía mucho papel en los medios, publicaba artículos en los medios, tenía una cierta honestidad intelectual, siempre decía un poco lo que... tampoco se lanzaba demasiado, al menos en los análisis que hacía en los medios, a decir cosas que hoy en día muchos se aventuran. También le tengo simpatía por el conflicto con Sartre, como, digamos, esa especie... Quizá esto sea más por cuestión de carácter y no tenga la más mínima relevancia, pero recuerdo, pues bueno, esa especie de lema que había en la Francia de entonces, de es mejor equivocarse con Sartre que estar en lo cierto con Raymond Aron, ¿no? Lo cual, pues bueno, es una refutación de la verdad es la verdad, la diga, ¿no?, Agamenón o su porquero, o la diga Raymond Aron. Entonces, ese talante es el que a mí me inspira, digamos, simpatía. Y luego, bueno, creo que quizá más que en estos estudios sobre la guerra, donde tuvo ciertas repercusiones en el ámbito, digamos, de la reexposición de las teorías sociológicas y en la hipótesis que, bueno, la tesis que mencionó de la convergencia industrial, ¿no? Como más allá de las ideologías hay una cierta convergencia que hace que ciertas sociedades puedan, digamos, más o menos asemejarse, ¿no? Por una serie de factores industriales, ¿no? Porque, no sé, el hecho de que los coches tengan 4 o 5 plazas, ¿no? Eso es una cuestión que rebasa, digamos, el plano de las ideologías. Por último, la última cuestión es quizá la más difícil, ¿no?, de tratar. A ver,
Este es un poco mi diagnóstico revisable. Mi diagnóstico revisable es que efectivamente la ciencia política sería pluricategorial en ese sentido. En el sentido de que maneja conceptos que pertenecen a distintas categorías. Entonces, efectivamente hay ciertos conceptos que son propios del ámbito. Y el ámbito ha conseguido una cierta autonomía. Y desde luego en la obra de Gustavo Bueno y en el materialismo filosófico se ha demostrado que se puede operar dentro de un ámbito con cierta autonomía, más o menos, bueno, autorreferencial en parte. Entonces yo creo que sí, que efectivamente el concepto de Estado es absolutamente propio de la política, y el concepto de democracia, por ejemplo, el concepto de dictadura, este tipo de cuestiones, ¿no? Pero uno de los conceptos básicos, por ejemplo, otro de los conceptos básicos sería gobierno, y gobierno ya bien, pero es una metáfora del gobierno de las naves, entonces ya a partir de ahí, que está bien, que se puede ajustar, pero ya empiezan las metáforas, y ahí es cuando yo creo que este ámbito ya no puede tratarse como una ciencia más exacta, ¿no? Y la clave, por ejemplo, y el concepto clave, digamos, es el de poder. Poder. No se puede tratar el concepto de poder como evidentemente el concepto de, pues yo qué sé, de velocidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo reubicaríamos efectivamente en las ciencias sociales o en las ciencias beta, digamos, ¿no? Ciencias que no cierran. Lo que pasa es que aquí una cuestión que quizás es una cuestión más de filosofía de la ciencia o de las ciencias sociales es la siguiente. Si las ciencias sociales no pueden cerrar en sentido estricto tanto como cierran las ciencias exactas, es porque quizá en ellas todavía, aparte de conceptos, estén, digamos, apareciendo ideas. Ideas que, como sabemos, son productos que intentan, digamos, poner un cierto orden entre los conceptos que se utilizan de distinto tipo en las distintas ciencias. Por ejemplo, el poder. Poder se utiliza en poder político, hay una definición, pero luego tiene una influencia decisiva de la psicología, y luego también pues, se puede aplicar a otra serie digamos, de categorías científicas, como la etología también, ¿no? Entonces, aquí tenemos un concepto que realmente se te da una idea filosófica. Por eso, precisamente, y tal es lo que mi diagnóstico tentativo, la ciencia política sería filosofía política. Vamos, en la sugerencia que hemos hecho antes de la política como ciencia humana, sí, que se mueve en ese doble plano y que es inseparable, y que entonces todo lo que sea, pues, hablar del Estado, pues tendría que ver con alfa operatoria, y hablar de gobierno con beta operatoria, pero que eso es inseparable, es decir, que el Estado pide que haya gobierno, una teoría del gobierno, y luego, pues naturalmente hay metodologías que se ocupan precisamente de las operaciones de los gobernantes. Claro, la complejidad, que bueno, tampoco es tanta, ¿no? de este círculo, digamos, que sí que consigue una cierta autonomía, y además consigue, digamos, una autonomía que está definida como una especie de racionalidad sistemática, que el campo sí que tiene una racionalidad sistemática. Entonces, claro, la cuestión es que efectivamente en ciertos tramos, digamos, de investigación alcanza un nivel muy exacto, ¿no? muy preciso, como puede ser pues, en esos puntos en los cuales hay una metodología alfa aplicable, ¿no? Pero aún así, bueno, ya lo digo desde mi alcance, ¿no? Quizá hay que... No voy a terciar, no quiero consumir tiempo, pero me da la impresión que hay un diálogo en dos planos. Sí. Cuando Tomás habla de estas metodologías y usted habla de pluricategorial, yo creo que aquí está la ambigüedad, porque las metodologías no pertenecen a una categoría, que haya varias, no es esto, que haya varias metodologías, varios niveles metodológicos, alfa 1, 2, estos están dentro de una misma categoría. Y el que tenga varias metodologías no significaría que sea pluricategorial, porque entonces automáticamente, según la teoría del cierre, dejaría de ser ciencia. Salvo que, claro, y por otra parte, el hecho de que efectivamente la politología
pues incluía sociología y etología, etcétera, pues esto le pasa también a otras ciencias cualesquiera. También la biología tiene que ver con la química y la bioquímica y no es química, es decir, que la involucración de las categorías es común en todas las ciencias. Pero eso no elimina la categoricidad de cada ciencia. Bueno, pero sobre todo mi intervención era para subrayar si acaso no se están mezclando dos cosas distintas, que es el hecho de que la politología tenga varias, sea pluricategorial o que sea plurimetodológica, diríamos. Sí. Sí, hombre, sí, terminamos. No, esto por un lado, es decir, el asunto de que las ciencias están interconectadas, sin duda, también los físicos usan las matemáticas, pero hay un campo categorial de las matemáticas, un campo categorial de la física. Y esto es lo que yo intento defender en relación a la economía, al derecho y a la política, eso por un lado, ¿no? Que con independencia de que haya interconexiones, sin embargo, cada una de esas categorías tiene su campo propio, con sus términos, sus referentes, etcétera, ¿no? Todo sus verdades, etcétera, ¿no? Pero yo también apuntaba a otro asunto. Cuando tú quieres separar lo que sería teoría pura o filosofía pura sobre el Estado y desmarcarlo de lo que sería el gobierno, ¿no? Y entonces lo que yo digo es que no, que constituyen precisamente asuntos propios de la ciencia política y que el materialismo filosófico, digamos, soluciona este asunto con las nociones de regresos y progresos. Es decir, que desde unas metodologías intracategoriales, en relación al Estado o en relación al gobierno, pues hay vínculos muy estrechos de regresar de unas metodologías a otras o progresar sobre ellas, ¿no? El último de los progresos, claro, naturalmente es lo que llamamos beta 2, que sería, pues eso, la acción propia de los políticos, que en cierta medida tiene que tener alguna teoría del Estado. A veces no la tienen muy buena o muy clara, etcétera, pero la tienen realmente. Pero lo suyo es ganar elecciones, y entonces eso no se puede cortar y decir que se trata de dos realidades, ¿no? Una, pues, ¿cómo debemos decir? Pues abstracta o pura, y la otra, Esta es la naturaleza de las ciencias humanas, que ese vínculo no se puede romper. Y que precisamente por eso el materialismo filosófico está constantemente viendo las subidas y las bajadas, ¿verdad? De acuerdo. Creo que esta parte de esta discusión vamos a poder retomarla a propósito de la lección posterior.